Vamos a hablar hoy de una noticia que para mucha gente ha sido un impacto muy grande y que hay que matizar. Ha sido muy interesante esto que vamos a hablar, ¿vale? Y es que por tema, la comunidad y el equipo de Godot ha decidido dejar de lado Visual Script. ¿Y qué es Visual Script? La gente nueva o la gente que no sepa de qué va el tema. Visual Script es el lenguaje visual mediante cajas de programar en Godot. ¿Vale? Algo así como Bolt en Unity o Blueprints en Unreal o sistemas como que tienen, por ejemplo, GameMaker también, que utiliza ciertas cajas pero de otra manera, o GDevelop. GDevelop es otro software libre muy interesante para hacer juegos sin programar y luego si quieres ciertos aspectos cambiarlos un poco más a bajo nivel, pues puedes llegar a programar con ello, ¿vale? Entonces, esto es bueno, esto es malo, ¿por qué se ha hecho? Bueno, de toda la vida, yo os lo llevo diciendo de siempre, no uséis Visual Script. No uséis Visual Script porque no es lo que la gente se espera cuando se habla de un lenguaje visual de scripting. Los lenguajes visuales de scripting, como pongamos Blueprints, tienen lo que se llama, lo que yo llamo siempre cajas gordas, ¿vale? Cajas muy gordas, con lógica, ¿vale? Ya preestablecida, y tú simplemente conectas estas cajas. A veces hay cajas un poco más sencillas, pero como por ejemplo condiciones y cosas por el estilo, pero por lo general son cajas negras con mucha lógica detrás, ¿no? Mover personaje, por sobresimplificar, coges la caja gorda de mover personaje y se la aplicas al personaje. Y chimpú, ¿sabes? Entonces, en Godot no era así. En Godot realmente programar con Visual Scripting era programar como si lo hicieras por código, pero arrastrando cajas. Y eso no solo no soluciona nada, sino que lo hace bastante más difícil de mantener, porque al final el código todo es rápido, deprisa y corriendo, de arriba a abajo, sabes dónde están las funciones, sabes dónde está todo, y sin embargo en Visual Script pues era un poco más complicado porque tenías que ir mirando, saltando de un nodo a otro y demás, y es más complicado. ¿Vale? Entonces, ¿significa esto que desaparece para siempre Visual Script? Y la cuestión es que no, la idea no es que desaparezca Visual Script, pero Visual Script tenía un problema añadido también bastante grande, y es que era parte de Godot, ¿vale? Es decir, que sea parte de Godot significa que si sale una nueva versión o un pequeño cambio, sale con la siguiente versión de Godot. Y la evolución era muy lenta. Algo que tendría que ser bastante ágil y muy comunitario era muy lento. No es como un lenguaje, por desgracia, no es como un lenguaje como GDScript o GDExtension. La idea es que GDExtension es programar en C hablando con el motor de Godot, y GDScript es programar el lenguaje GDScript, que es similar a Python y demás, con el motor de Godot, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los lenguajes de programación por lo general son algo que se tiene que estipular muy bien desde el principio, y ya hay unas pautas muy grandes al respecto. Ya hay muchos libros, ya hay muchos estudios, ya hay muchas cosas, y su evolución, pues, cada paso tiene que ser muy estable. Sin embargo, los lenguajes visuales es una cosa, comillas, muchas comillas, más moderna, que se está experimentando mucho con ello. Ya existe desde hace muchos años uno de los primeros lenguajes visuales, que existieron, se llama Pure Data, porque sigue existiendo, y era el que creó el concepto o lo estandarizó, por así decirlo, lo hizo factible el concepto de programación visual, ¿vale? Sigue utilizándose hoy en día, se utiliza para temas relacionados con sonido, multimedia, sonido, vídeo y demás, por ejemplo, hay DJs que utilizan Pure Data y gente dedicada a la escena más artística que utiliza Pure Data para controlar luces con el sonido, proyecciones y cosas por el estilo. Es complejo, pero claro, si ya lo hacías en los años 2000 y hoy en día pues ya lo llevas contigo, pues esta gente lo utiliza porque es bastante ágil para eso. Ahora aprender Pure Data quizás es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, aún así es algo bastante moderno. Y como cada sistema define un poco y cada comunidad define un poco cómo funciona cada cosa, pues se sentía Visual Script que no estaba evolucionando como tenía que evolucionar.
Así que lo que han decidido ha sido, primero, quitar peso al equipo principal de Godot, sacándolo del núcleo de lo que viene siendo el propio motor y dejándolo para que sea una extensión oficial, es decir, una extensión que tendrá cierto peso dentro de la comunidad, hecha con GDScript, con GDExtension, ¿vale? En C++ directamente sobre el motor, para que tenga las mismas características que si fuera directamente hecho sobre el motor. Recordad que el nuevo sistema llamado GDExtension, ¿vale? Que es como programamos en C++ directamente en el motor de Godot, que podemos incluir librerías externas, como por ejemplo Fmod, que es una librería que se utiliza bastante para el mixing de audio y efectos en tiempo real de audio, o por ejemplo OpenCV, ¿no? Visión computerizada, esas cosas así se podrán incluir fácilmente con GDExtension y tendrán, digamos, una prioridad interna en el motor exactamente igual que si fuera un módulo integrado dentro del propio motor. Así que lo que se va a hacer es hacer que Visual Script sea un módulo hecho con GDExtension oficial de la comunidad y tendrá, por parte de la comunidad, tendrá pues prioridad 1 en mejorarse y transformarse en algo realmente útil. ¿Significa esto que el sistema de nodos visuales, que el sistema de nodos visuales recordad que, por ejemplo, Epic para Unreal se ha inspirado en dos cosas, sobre todo de Godot, aunque pueden ser más, yo que sé, pero se sabe de dos cosas: el sistema Visual Shaders, ¿vale? Que es súper interesante, que tenemos aquí, que con cajas y demás, tal como está hecho en Godot, es muy ágil y demás, y durante los años los propios de Epic han declarado pues que, ostras, esta es una de las cosas interesantes que están imitando de Godot internamente. Y la otra es GDScript, ¿vale? GDScript, el lenguaje de scripting de Godot, pues los de Epic están creando su propio lenguaje de scripting muy inspirado en cómo funciona el lenguaje de scripting de Godot y en el propio lenguaje de scripting de Godot, ¿vale? Entonces, dentro de Godot, todo el sistema de nodos, todos los visuales, todo el sistema sigue existiendo y Visual Shaders es parte integral de Godot. Esto nunca se va a dejar de utilizar. Uno de los motivos por los cuales digas, ya, pero entonces, es que ¿por qué entonces Visual Script se ha dejado de utilizar, ¿no? Es decir, ¿qué más da? ¿Por qué no lo siguen manteniendo? Pues porque no lo utilizaba nadie. O sea, al final nadie utilizaba Visual Script, pese a que sea interesante. Sin embargo, muchísima gente sí que utiliza Visual Shaders. Yo de hecho lo he utilizado bastante y prácticamente hay muchos artistas que utilizan, en lugar de programar shaders directamente a mano, utilizan Visual Script. Y la verdad es que no es como... Y esto es muy interesante porque no es lo mismo, digamos, aprender GDScript o aprender a programar que aprender un lenguaje visual, o que hacer shaders o utilizar un sistema visual, ¿no? Que siempre dirías, ¿por qué no aprendes a programar en lugar de utilizar un sistema visual, ¿no? Para programar. En este caso, tiene mucho sentido poder programar shaders y tiene mucho sentido poder hacerlos de manera visual. En lo otro podríamos debatir si una cosa podría sustituir a la otra o no, vale la pena o no vale la pena o lo que sea. Pero en este caso tiene súper sentido que existan, tiene todo el sentido del mundo que existan una manera visual de hacer shaders y una manera programática. ¿Por qué? Porque los shaders son directamente algo que afecta a cosas que vemos, a cosas que percibimos, y es muy práctico poderlo hacer en tiempo real, ver cómo cambia, tunear poquito a poco ciertos valores. Y esto para los artistas va muy bien, y para la gente que no es artista también va muy bien, porque con un poco prueba y error, en este caso no es tan crítico como programar. No sé si me explico, hacer prueba y error puede ser bastante crítico, porque al final necesitas que las cosas no se cuelen, y a lo mejor en tu prueba y error funciona una cosa, pero no has hecho 1000 pruebas, ¿no? Y puede petar. Sin embargo, en los temas más visuales, pues la prueba de error es bastante más agradecida, ¿vale? Así que tiene todo el sentido del mundo que sigan existiendo sistemas de nodos visuales dentro de Godot. Y eso que permitiría también, pues que la gente haga sus propias propuestas de lenguajes visuales o de herramientas visuales y demás. Como por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que era RPG in a Box, que es un software que podéis encontrar en Steam
hecho con Godot, ¿vale? Es un software para hacer RPGs, con voxels y demás. Tiene su propio sistema de Visual Scripting. Es decir, han utilizado el sistema de cajas de Godot, que vuelvo a decir, eso sí que no va a desaparecer, para crear su propio sistema visual de scripting para hacer cosas concretas. Una cosa que se dice bastante es que está muy bien los sistemas visuales de scripting cuando tienes un terreno acotado. Es decir, ¿por qué en los shaders es interesante tener un sistema visual de scripting? Porque es un terreno acotado. Lo que puedes hacer es infinito, es muy grande, por supuesto sí, pero siempre orientado a temas muy visuales. Que pueden ser colores, texturas, coordenadas, vértices, lo que sea, pero muy acotado, ¿no? Y en un lenguaje sistema RPG tiene todo el sentido del mundo tener un lenguaje visual de scripting porque es un sistema muy acotado y ellos se lo pueden definir muy bien y definir estas cajas gordas que hacen ciertas funcionalidades complejas, ¿vale? Fijaos que aquí tiene, por ejemplo, display message. Esto en GDScript no es posible. ¿Por qué? Porque no hay un porque tú programas, haces condiciones, haces bucles, haces todo este tipo de cosas y no tienes esa caja grande que sea display message, porque como concepto no significa nada display message. Pero si tú ya tienes en tu sistema una cajetilla de texto siempre en el mismo sitio, entre comillas, siempre en el mismo sitio, que va a sacar el texto de una manera, que lo hace por ti, no tienes que pensar más, sí que puedes tener una caja grande que diga display message y enseñar ese mensaje en un momento determinado, en esa zona siempre, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿es imposible tener un lenguaje visual de Visual Scripting? No, no lo es. Vuelvo a decir, la comunidad será la que decida el destino de Visual Scripting. Por el momento, hasta los propios de Unreal están creando su propio sistema de scripting, su propio lenguaje de scripting de programación normal y corriente, porque reconocen que Blueprints está muy bien, pero está limitado y está acotado a ciertas cosas. Y eso se puede notar bastante en determinadas áreas. Cuando quieres diseñar niveles de puta madre, cuando quieres hacer cierta extracción de puta madre, pero a la mínima que tienes que hacer cosas muy especiales, ya se sale y tienes que ir a C++. Entonces, el lenguaje de scripting nuevo que van a hacer es precisamente porque allá donde no llega Blueprints, ojo que con Blueprints o con GDScript puedes hacerlo todo, absolutamente completamente todo, pero claro, cuanto más complejo es una cosa, más complejo se vuelve y más abstracto se vuelve todo y más tienes que bajar el nivel, es decir, llegar más a la chicha. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en ese punto es donde deja de ser útil el sistema visual, porque deja de ser acotado y deja de ser directo al problema que quieres solucionar y se vuelve un pequeño infierno. Entonces, ahí está donde entran los lenguajes como GDScript. Así que es un problema esto, vuelvo a decir, lo único que cambiará es que no será mantenido por el propio equipo de Godot principal, a no ser que se encuentre que la comunidad, que ya ha pasado varias veces, que la comunidad ha hecho algo, lo ha dejado, la comunidad, vuelvo a decir, son gente sabia, individuos que pasaban por ahí, empresas grandes, o incluso cualquier persona que diga, oye, pues mira, tengo esta pequeña mejora, lleno una petición y digo, estaría bien hacer esto, y que ya lo hará otro, o si se le paga o no se le paga, o lo que sea. Hay muchas maneras de contribuir en un proyecto como este. Y vuelvo a decir, hay empresas interesadas en contribuir en Godot para que mejore su propio motor, porque lo utiliza, y cada vez habrá más. Así que a tope con ello. ¿Vale? Esto es lo que yo quería comentaros, que ha salido esta noticia y claro, la gente es de palo. ¡Ostras! ¡Qué mal! Y la comunidad de Godot no solo lo entendemos, sino que creo que está más que sabido, ¿vale? ¿Qué es lo que significa que se discontinúa Visual Scripting?